Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez enfrentaremos a estos dos hombres con sed de venganza, el ex militar y agente gubernamental Frank Castle, alias The Punisher, cuya versión será de la película del 2004 interpretado por Thomas Ian, donde también tomaré en cuenta la novela, el guión de la película, el cómic que adapta la película, y el corto Dirty Laundry que si bien no es oficial, el mismo Thomas Ian vuelve a interpretar al Punisher. Y por otro lado tenemos al oficial de policía Max Payne, cuya versión será de la película del 2008 interpretado por Mark Wahlberg. Y no estaré solo, me acompaña un compa de la comunidad que algunos ya conocerán. Y hola, ¿qué tal a todos? Aquí está Johnny K presente en otro canal para un nuevo video, donde expondremos el quién ganaría en una confrontación entre dos grandes vengadores. El Mister expondrá el poder de uno y yo me haré cargo del otro. Sin ninguna otra profundización, empecemos con el video. No. Solo te sigo a ti. Basta de depresiones, vamos a lo verdaderamente importante, las capacidades físicas de Max Payne. Antes de comenzar, utilizaré la versión novelizada de Max Payne, ya que esta presenta a un Max aún más poderoso que en el de la propia película. Para empezar, Max es un policía con entrenamiento, por lo que de base, debería situarse en un nivel atlético alto o incluso superior. Sin embargo, esto queda completamente eclipsado por las hazañas que demuestra a lo largo de la película. Desde un inicio, Max es capaz de noquear a un pandillero de 2 golpes. Más adelante, logra noquear a un hombre de lupino, individuos que consumen la droga Valkyr, sustancia que los vuelve todo menos normales. Esto eleva considerablemente el valor de la hazaña. Pudo interceptar un golpe de Mona Sachs, quien es lo suficientemente fuerte como para lastimarlo a golpes con un objeto. Los policías comunes no representan ningún reto real para él. Incluso debería ser superior a otros detectives que, trabajando en grupo, lograron derribar una puerta de un empujón. En la versión guionizada, se deja aún más explícito que Max puede derribar puertas con facilidad, reforzando esta escala de fuerza. La mejor hazaña de Max es el hecho de haberse soportado una paliza de Jack Lupino, la cual lo dejó en el hospital, demostrándonos que el soldado es capaz de bajarse la resistencia del detective. ¿Qué tan importante es esto? Mucho en realidad, ya que esto demuestra que Lupin no posee la fuerza suficiente como para poner al límite la resistencia de Max, pero también confirma que Max es capaz de sobrevivir a semejante castigo. Sin embargo, la mejor demostración de resistencia de Max ocurre cuando logra sobrevivir parcialmente a una explosión que destrozó un automóvil y dañó un tren. Dicha explosión podría compararse con otra similar que ocasionó un mismo daño, la cual ha sido calculada en aproximadamente 11 kilogramos de TNT. Evidentemente, Max no recibió la explosión de lleno, sino solo una parte de ella. Aún así, considerando el daño causado al entorno, un coche hecho pedazos y un tren afectado, su resistencia no puede considerarse trivial. A mi parecer, una estimación razonable sería al menos la mitad de esa energía, es decir, alrededor de 5 kilogramos de TNT, lo que lo coloca firmemente en un nivel de edificio pequeño. Max fue capaz de forcejear directamente con Jack Lupino, demostrando que no existe una diferencia abismal de fuerza entre ambos. Por lo tanto, Max escala perfectamente a ese nivel, consolidando su potencia en el rango de edificio pequeño de 5 kilogramos de TNT, pero esto no termina aquí. Al estar al borde de la muerte, Max no tuvo otra opción que tomar 2 dosis de la droga Valkyr, la cual amplifica las capacidades físicas del usuario, amplificando de manera increíble sus capacidades físicas. No se especifica cuánto aumenta exactamente esta droga, pero dado que su función es potenciar al individuo muy por encima de lo humano, es razonable asumir que, en su mejor estado, Max con la primera dosis estaría alcanzando los 10 kilogramos de TNT, y con una segunda dosis la cual lo repotenciaría aún más, podría estar llegando a unos 15 a 20 kilogramos de TNT. Esto lo mantiene dentro del nivel de edificio pequeño, pero en un rango claramente superior. Ya debieron de haber deducido cuál es su resistencia, pero no está de más mencionar algo. Pudo soportar los golpes de la hermosa Mona Sachs, los cuales lo podían hacer sangrar.
pudo soportar la onda expansiva de una explosión que hizo un agujero enorme en una puerta, lo cual podría compararse con esto. La propia fuerza ejercida para derribar una puerta es capaz de soportarla. Los disparos no son capaces de derribarlo, incluso si le dan en el brazo. Los golpes de Jack Lupino lo pusieron al límite, y si bien pudo aguantar gran parte de la paliza, hay que admitir que a final de cuentas este último se dio, y lo que es obvio, su resistencia debería ser igual a su fuerza en ambos aspectos, o sea, 5 kilogramos de TNT en su estado base, y mediante la droga del Valkyr llegaría a los 20 kilogramos de TNT, un nivel de edificio pequeño. Esto sustentado por la potencia soportada de la explosión, que destruyó un auto y dañó un tren. No vamos a subestimar la velocidad del agente Paine. De primeras es capaz de derrotar a pandilleros fácilmente. Le metió un putazo a un cabrón sin que reaccionara. Corriendo es capaz de evadir disparos. Le pegó a un hombre de Lupino sin que reaccionara, y dichos idiotas son seres sobrehumanos al adquirir la droga Valkyr, y aún así Max podía sorprenderlos y atacarlos. Pudo llegar de un lugar a otro en menos de un segundo, y lo sorprendente de esto es que uno de los hombres de Jack Lupino no pudo sentirlo ni escucharlo o verlo venir, y cabe aclarar que dichos hombres deberían de poseer sentidos mejorados al tener sus capacidades amplificadas. Esta hazaña la logré calcular con una velocidad de 461 metros por segundo, pero aún no llegamos a su mejor hazaña. Debería ser comparable si no es que superior a Mona Sachs, quien pudo esquivar un disparo de un SIG SG-552, los cuales sus cartuchos van a una velocidad de 725 metros por segundo, Mach 2.1. Y Max al ser un igual a ella y poderla interceptar debería de rondar por esas velocidades, siendo un personaje de velocidad supersónica. Pero hasta aquí no llega Max. Recuerden las 2 dosis que se toma el detective, como he dicho en la parte anterior, no sé cuánto aumente estas dosis de Valkyr, pero al haber tomado 2 dosis y ser aún más rápido y preciso de lo que era antes, me atrevería a decir que la primera dosis lo llevó al Mach 3, y la segunda dosis lo podría haber impulsado al Mach 4, siendo una velocidad final de nivel supersónico alto. Max Payne destaca por un aguante extraordinario, muy por encima del de una persona realista, incluso dentro de un contexto humano no sobrenatural. Su durabilidad no se basa en invulnerabilidad de manera lógica, obviamente ha demostrado ceder, aunque sí posee una resistencia destacable al dolor, al trauma y a las heridas perforantes. Sí, como lo oyeron, ha demostrado una decente resistencia a las perforaciones, y esto únicamente sostenido por pura fuerza de voluntad. Max ha soportado disparos directos, balas en un brazo y en el torso, impactos que en condiciones normales causarían un shock inmediato o incapacidad total. Pero aún así, continúa moviéndose, apuntando y combatiendo, lo que indica una tolerancia anormal al dolor y una capacidad de ignorar el daño funcional momentáneo. Las heridas perforantes no lo detienen de inmediato, su cuerpo sangra, pero su mente sigue en combate. También sobrevive a la exposición a agua congelada, una situación que provocaría hipotermia severa, pérdida de coordinación y colapso físico en minutos. Max en cambio, logra ponerse de pie y seguir avanzando, demostrando una resistencia fisiológica y mental brutal. En términos de durabilidad, Max Payne no es a prueba de balas, pero sí posee un aguante de combate extremo, puede recibir múltiples heridas, seguir corriendo, disparando y peleando antes de colapsar. Su cuerpo resiste el castigo. Su mente se niega a rendirse, dejándolo con un aguante sobrehumano. En el tiempo, Max puede seguir combatiendo durante varios minutos después de recibir múltiples daños, siempre que no sean instantáneamente letales, o sea cerebro, corazón, destruido de forma inmediata, un disparo en el brazo, o en el pecho. El dolor está ahí, la sangre corre, la movilidad se reduce, pero Max sigue avanzando. Incluso bajo condiciones críticas como la hipotermia por agua congelada, golpes, caídas y heridas abiertas, Max demuestra una capacidad anormal para evitar el colapso inmediato. Donde una persona normal caería en segundos o menos de un minuto por shock, Max puede mantenerse funcional durante varios minutos e incluso horas, disparando, corriendo y reaccionando con precisión, dejándolo con una durabilidad alta. This war we're fighting is
inteligencia de Max Payne es la de un policía veterano con mente analítica, experiencia en calle y gran control emocional. Aunque no se presenta como un genio estratégico ni un científico, su fortaleza está en la inteligencia práctica y táctica, moldeada por años de trabajo policial y tragedia personal. Max es un detective de homicidios, lo que lo convierte en un investigador e interrogador experto. No destaca por razonamientos complejos o planes elaborados a largo plazo, pero comprende rápido las situaciones, conecta pistas básicas y toma decisiones efectivas bajo presión. Sabe interrogar, presionar y leer el lenguaje corporal, entiende el funcionamiento del crimen organizado y los bajos fondos, reconoce emboscadas, trampas y patrones criminales, usa el entorno a su favor durante enfrentamientos. Max es reservado, frío y contenido, no se deja manipular fácilmente y controla sus impulsos, aunque su dolor interno lo vuelve obsesivo. Esa obsesión no lo vuelve tonto, pero sí temerario en algunos momentos, dejándolo con una inteligencia alta. En el armamento, Max posee pistolas, subfusiles y una escopeta, pero si quieres contarlo, en el armamento podemos contarle el Valkyr, un elemento importante de la trama. Esta les daba a los usuarios fuerza y agilidad mejoradas, ya que estaba destinada al uso en combate. Sin embargo, la mayoría de los usuarios experimentaban alucinaciones de ángeles y demonios, lo que los volvía locos. Básicamente, un colapso psicótico total, pero en Max no parece surgir el mismo efecto. El Valkyr actúa como un potente estimulante experimental, con efectos cercanos a un suero de combate. Esto se denota mejor cuando Max toma las dos dosis, pasando de estar al medio de la muerte, a levantarse y enfrentar a sus enemigos. Las habilidades especiales de Max Payne son su gran aguante a las bajas temperaturas. El frío lo golpea con violencia, robándole el aliento, clavándose en los músculos como cuchillas. Su cuerpo entra en shock, cada movimiento duele, cada respiración quema. El agua congelada intenta apagarlo, entumecerlo, arrastrarlo al fondo, pero Max no se rinde. Sus manos, rígidas y torpes, siguen obedeciendo. Sus piernas pesan, los reflejos se ralentizan, pero su mente se mantiene despierta. El frío muerde, la sangre se espesa, el corazón late con furia para no detenerse. Una persona normal se hubiera hundido, pero Max se obliga a moverse, sale del agua temblando, empapado. El cuerpo debería colapsar, pero este no lo hace, se endereza con dificultad, da un paso, luego otro. El frío sigue ahí, devorándolo desde dentro, pero Max permanece con vida, y esto es aún mejor cuando él toma la droga del Valkyr, pues ya parece que el frío no le hace nada. Una habilidad especial de Max Payne sería su amplificación de estadísticas, pues, tras caer en agua helada, Max está en un estado crítico, hipotermia temprana, pérdida de fuerza y coordinación, respiración forzada y dolor muscular, debilitamiento general. Aquí Max sigue en pie solo por voluntad, pero su cuerpo ya está fallando, está funcionando en el límite humano, pero, cuando el Valkyr entra en su sistema, ocurre un cambio inmediato, amplificaciones claras, aumento brusco de fuerza y energía, supresión del dolor y del entumecimiento, estimulación del sistema nervioso, recuperación total de movilidad, incremento del aguante físico. El Valkyr no cura la hipotermia, pero anula sus efectos funcionales. Es como si el cuerpo de Max recibiera una orden química de seguir funcionando cueste lo que cueste, siendo una amplificación física forzada. Su única debilidad es que sigue siendo un humano, necesitando aún de las necesidades básicas de una persona promedio: comer, dormir y descansar. Ya habiendo terminado con el análisis del policía vengativo, dejemos que sea Mr. quien se encargue de lo demás. Por mi parte es todo, nos vemos en la comparativa. Aquellos que le hacen mal a los demás, los asesinos, violadores, dementes, sádicos, llegarán a conocerme bien. Frank Castle ha muerto. Llámenme el Castigador.
Ahora es el turno del castigador. En fuerza, Frank es capaz de matar a personas a base de apuñaladas. Noquear a personas normales con facilidad. Humilló al exnovio de Joan, incluso le rompió la nariz. Levantó a un hombre con una sola mano. Le atravesó la cabeza a un sicario usando un machete. Humilló a un militar sin problemas. Puede matar a pandilleros usando una botella de vidrio. Venció en 2 ocasiones al sicario profesional de Howard Saint, golpeándolo tan fuerte que lo hizo romper una mesa de madera para después noquearlo, y en la última pelea, le rompió el brazo para finalmente matarlo con su cuchillo. Es capaz de romper brazos. De una patada destruyó una ventana. De un pisotón le rompió la espalda a un pandillero, haciendo que su espalda salpique sangre. De una patada destruyó una pared de madera. Es capaz de destrozar huesos humanos con sus propias manos de forma tan brutal que los huesos atraviesan la piel. Y por último es capaz de forcejear por momentos con el ruso, el cual mide 2,25 metros de altura y pesa 204 kilogramos, incluso el ruso es capaz de levantar un auto y girar la parte trasera hacia la calle, por lo que el ruso ya debería poder superar más de 2 toneladas por un buen margen, y Frank no solo se limita a levantar, también era capaz de dañar al ruso con sus golpes físicos o usando objetos, siendo que el ruso es capaz de atravesar puertas con facilidad, destruir muros con solo mandar a volar a Frank, e incluso es capaz de dañar al propio Punisher, siendo que la mayor hazaña de resistencia de Frank es de resistir una explosión de una granada, y a pesar de que se cubrió con un baño, se puede decir que sí la recibió, ya que antes Frank era capaz de mantenerse de pie sin problemas, pero después de la explosión se lo ve a Frank dañado por esa explosión, por ende debió de haberla recibido. De hecho, la hazaña en el guión de la película granada cayó en el regazo de Frank, por ende estaba muy cerca, y que cuando explotó el baño quedó reventado, por ende ese baño no le protegió casi nada, y ahora para la potencia de la explosión de la granada, se ve ocasionó un temblor en el edificio, ya que los vecinos de Frank lograron sentirlo aún cuando la distancia entre ellos y el lugar de la pelea entre el Frank y el ruso era relativamente considerable, incluso se ve que algunos pequeños trozos del techo salen, y además, en la introducción animada de la versión extendida de la película, una granada fue tan potente que destruyó un cuerpo humano por la mitad, quedando solo esa parte, y si bien no son las mismas, hay que recordar que la M67, o sea la granada que recibió Frank, está diseñada para reemplazar a la M26, o sea la granada de la introducción, y hasta se lo considera una versión mejorada, por ende no deberían diferir en potencia, por lo que para la potencia de lo que se necesita para destruir un cuerpo humano, tomaré en cuenta este cálculo que da como resultado esta cantidad de toneladas TNT, que serían poco más de 68 kilogramos de TNT, pero como solo destruyó la mitad del cuerpo lo reduciré a la mitad, tendría una potencia de poco más de 34 kilogramos de TNT, y como el baño no le protegió casi nada y estaba muy cerca, Frank debería tener una resistencia de 34 kilogramos de TNT exactos, y el ruso mucho más graves y notorios de lo que le generó la explosión de la granada, y Frank al poder dañarlo siendo alguien que lo daña más que la propia explosión, debería tener el castigador una fuerza de 34 kilogramos de TNT, siendo nivel edificio pequeño. En resistencia, The Punisher, estando herido por un disparo en la pierna y en el hombro, fue capaz de soportar los golpes de John Saint, para después soportar una patada que lo hizo romper madera y luego soportar una caída. Después de recibir un disparo en el pecho soportó una gran explosión de gasolina que hizo estallar el muelle, incluso en el cómic se ve mejor donde la propia explosión destruyó el muelle. Resistió los brutales ataques sobrehumanos del ruso, y finalmente la explosión de la granada, por ende su resistencia sería igualmente de nivel edificio pequeño. La durabilidad de Frank Castle es muy destacable, pudiendo aguantar un disparo de un subfusil sin problemas. Aguantó disparos de subfusiles en la pierna y en el hombro sin que estas puedan dejarlo fuera de combate, y aún con la paliza de John Saint, aguantó un disparo en el pecho, que solo lo dejó inconsciente unos segundos y poco después soportó la explosión del muelle, y aún con todo ese daño acumulado, fue capaz de nadar para salvarse de morir ahogado, y estuvo vivo durante varias horas hasta que Candelaria lo llevó para curarse sus heridas. Además de tolerar de buena forma los golpes del ruso, también aguantó que este último lo apuñalara con el propio cuchillo de Frank y demás palizas, eso sumado a la explosión de la granada, por lo que sin problemas el Punisher tiene una durabilidad sobrehumana. En velocidad, Frank puede humillar a personas normales sin dificultad.
Atacar a sicarios profesionales sin que reaccionen. Matar a múltiples pandilleros con una botella sin que ninguno pueda acertarle ni un solo golpe. Es capaz de atacar militares sin que puedan reaccionar, incluso es capaz de desviar el arma de uno antes que jale el gatillo para evitar que mate a un terrorista. Escapo de la detonación de una explosión antes de que explotara. Con solo caminar estando en el último piso del edificio de Howard Saint logro llegar al lugar donde Howard estaba en muy poco tiempo. Bloqueo los disparos de un subfusil usando el cuerpo de alguien. Esquivo el disparo de un pandillero a muy corta distancia. Y por último en el guión de la película se mencionó que Frank esquivó balas, específicamente de ametralladoras ya que se menciona que esas son las armas que portaban los atacantes, y bueno no se especifica qué tipo de ametralladora es, y viendo como incluso ametralladoras ligeras, que son menos poderosas que las de gran calibre, llegan a superar los 900 metros por segundo, para intentar darle un promedio, o sea ni muy bajo ni muy alto, le daré la velocidad a la que va una ametralladora M60, que van a 853 metros por segundo, que sería Mach 2,48, siendo Frank Castle supersónico en velocidad. Su inteligencia también es muy alta, siendo capaz de saber 6 idiomas. Sabe muy buenos métodos de interrogación para sacar información, como cuando le sacó toda la info de la organización criminal de Howard Saint y su familia a Mickey, y eso sin siquiera usar daño físico, simplemente usando psicología haciendo que Mickey piense que de verdad lo está torturando. Logró arruinarles sus negocios a Howard Saint, incluso hizo que este último mate a su esposa y a su mejor amigo, haciéndole pensar que le estaban metiéndole los cuernos a Howard, donde hizo un ingenioso plan donde Punisher chantajea al mejor amigo de Howard con sus fotos gays para que él vaya a ciertos lugares, y a la vez aprovechando que la esposa de Howard va al cine, roba su auto y lo pone en los mismos lugares donde estaba el mejor amigo de Howard, y finalmente Howard al ver que el lugar donde multaron el auto de su esposa y el hotel donde estaba Leonard es el mismo, y que Punisher haya puesto su anillo en la cama de Leonard, hace que Howard Saint los mate a los dos. Es un experto combatiente cuerpo a cuerpo, y sabe usar armas blancas. Es un agente del FBI de alto rango, siendo de hecho un veterano en esa agencia. Y también hay que destacar que él es un ex militar, siendo un ex marine cuyo entrenamiento es más riguroso y exigente que el del ejército tanto física como mentalmente, y también es un ex fuerzas especiales específicamente de la unidad de fuerzas especiales conocida como la Delta Force, los cuales están en la cima de la cadena alimenticia en las fuerzas especiales de los Estados Unidos, estando en la unidad antiterrorista, y de hecho Frank no era un miembro común, era mayor de la Delta Force, siendo que el rango de mayor está por encima del rango de capitán, pero por debajo del de teniente coronel. De hecho Frank es tan letal que se menciona que sabe unas 2 millones de formas de matar a alguien, incluso en el guión se menciona que Frank es el tipo más feroz que ha caminado sobre el planeta. También es un experto usando armas de fuego, fue capaz de matar a los hombres de Curtis sin problemas. Venció en un duelo a 2 sicarios profesionales de Howard Saint sin problemas. Mató a muchos hombres de Howard Saint en su club, incluso logró vencer en un duelo al propio Howard Saint, aun cuando este fue el primero en sacar su arma, y de hecho en el cómic se muestra que pudo haberlo hecho si se los enfrentaba así nomás sin tanta preparación. Y también estando solo mató a muchos terroristas que estaban en puntos altos usando una escopeta, siendo que ellos usaban armas automáticas o lanzacohetes, hasta se da el lujo de disparar mientras salta al estilo de Max Payne, incluso vació un edificio entero lleno de terroristas para capturar a los 2 principales objetivos, siendo que estos terroristas fueron capaces de darles problemas a soldados de élite en un tiroteo, y aún así Frank fue capaz de fusilarlos, por lo que Frank tiene una inteligencia sin duda de un nivel dotado. En Hacks, pues el Punisher tiene sentidos mejorados, pudiendo sentir a un tirador acercándose sigilosamente a él y a su padre, y estando atrás de las llamas de una explosión, logró escuchar un susurro estando a 15 metros de distancia, ahora citaré el texto. Estaba a unos 15 metros de la orilla. Ambos barcos estaban en llamas. También los vehículos todoterreno. Había cadáveres en la playa, y uno de los ilegales estaba arrodillado en la arena, llorando en voz baja. Un hombre estaba de pie en una elevación, justo detrás de las llamas. Incluso sin la camiseta de la calavera, John Saint lo habría reconocido en cualquier lugar. Castle, susurró. Fue casi como si el tipo lo hubiera oído. El hombre se giró y, en ese instante, su rostro se iluminó con la luz de la luna. Miró directamente a los ojos de John Saint y sonrió.
O sea, básicamente está dando a entender que pudo oír un susurro a 15 metros de distancia, siendo que un susurro tiene un sonido extremadamente bajo y más aún estando a una distancia tan lejana, y encima que Punisher estaba detrás de las llamas, las cuales también tienen sonido, por lo que el Punisher tendría sentidos mejorados. Obviamente está muy lejos del nivel de otros como el de Spider-Man y Daredevil, pero los tiene. En su capacidad destructiva, pues Frank posee granadas, las cuales ya dije su potencia, posee una mina Claymore las cuales uso para explotar el barco de Howard Shine donde él transporta su dinero, y posee explosivos, los cuales pudieron destruir autos, incluso luego se ve que ya no queda nada de los autos por lo que los destruyó, incluso se menciona que Frank explotó 50 autos para formar el logo de la calavera de Punisher, y además son capaces de destruir cuerpos humanos ya que, cuando explotan cerca suyos no se ve ni un rastro de ellos, incluso en el guión se menciona que dejaron de existir por lo que la potencia de estos explosivos sería de 68 kilogramos de TNT, o sea nivel edificio pequeño. Y en su armamento, Frank posee cuchillos, incluso tiene uno con el que puede lanzar con solo apretar un botón, machetes, arco y flechas, un soplete, posee gafas de visión nocturna, diferentes tipos de pistolas, rifles, escopetas, su rifle de asalto M4 el cual incluye un lanzagranadas, su chaleco antibalas hecho de Kevlar con el que puede resistir múltiples disparos incluyendo escopetas a corta distancia, mina Claymore, granadas, y sus 50 explosivos que destruyeron 50 autos. Muy bien, ya terminamos de analizar a estos dos personajes vengativos, que acabaron con la persona que les arruinó su vida. Ahora es el momento de comparar sus estadísticas, y ver quién se desempeñaría mejor en una batalla. En fuerza y resistencia, ambos tienen una fuerza que escala de su resistencia, Max Payne soportando una parte de una explosión que destruyó un auto y dañó un poco un tren, y The Punisher soportando la explosión de una granada que puede causar temblores y destruir por la mitad un cuerpo humano. Si bien Max gracias al Valkyrie aumenta sus capacidades físicas, como mucho llegaría a los 20 kilogramos de TNT, estando un poco por debajo de los 34 kilogramos de TNT que posee Frank, dándole al castigador una ligera ventaja en fuerza y resistencia. En durabilidad, el Punisher tiene una gran durabilidad, al ser capaz de soportar disparos de pistolas y subfusiles. Max supera por poco eso al aguantar disparos de escopeta, e incluso se ve que no cae tan rápido al suelo a diferencia de Punisher, y sumado a que está potenciado por el Valkyrie, el policía de Nueva York tendría la ventaja en durabilidad. En velocidad, si bien Francisco Castillo tiene una buena velocidad al esquivar disparos de ametralladora, llegando al Mach 2,48, Maximiliano Dolor gracias a los aumentos de las dos dosis de Valkyrie llegaría al Mach 4, superando aunque no de forma masiva al castigador. En hacks, pues aquí este apartado se lo daría al Punisher, ya que este posee sentidos mejorados, lo cual le sería más útil en una pelea, ya que la verdad dudo mucho que la resistencia al frío de Max lo ayude en algo, ya que Punisher no usa ningún tipo de arma relacionada al frío, de hecho más bien al contrario, ya que tiene un soplete que es un arma que lanza fuego y Max no tiene resistencia a eso, y su aumento de fuerza con el Valkyrie, pues no es como si pudiera aumentar de fuerza cada vez que quiera o cada vez que se enoje como Hulk o Kratos, y aún así Max es inferior en fuerza a Punisher, por lo que Frank al tener un hacks más útil, se gana este apartado. En inteligencia, ambos saben pelear cuerpo a cuerpo, saben usar armas, están entrenados, y lograron completar su venganza. Sin embargo el Punisher es más inteligente y hábil en cuanto a combate, ya que si bien Max no tiene un mal entrenamiento ya que es un policía de alto rango, eso no es nada ante Punisher, el cual es un ex marine los cuales saben artes marciales, y es un mayor de la Delta Force, la mejor fuerza especial de Estados Unidos, y ha participado en múltiples operaciones antiterroristas, por ende aplasta a Max Payne en experiencia. También el Punisher es mejor tirador, ya que enfrentó a terroristas que le hacían frente a soldados de élite, por lo que sus enemigos son mucho más peligrosos que la mayoría de enemigos que enfrentó Max, ya que si bien el policía logró matar a múltiples guardias de seguridad de Ashir, estos tipos a lo mucho estarían al nivel del SWAT, y los super soldados de Lupino, si bien son una gran amenaza al ser tipos mejorados con la droga Valkyrie, Max un tiroteo directo, mientras que Punisher mató a una cantidad mucho mayor, incluso vació un edificio
edificio entero de terroristas. Incluso Punisher es capaz de hacer lo mismo que Max Payne, de saltar mientras dispara, pero a diferencia de Max, que lo hace con objetivos estáticos, Punisher lo hace en pleno tiroteo, y además sabe muchas formas de cómo acabar con la vida de alguien, por lo que podría usar su conocimiento para buscar una forma de matar a Max, por lo que al Thomas Jane le veo con más ventaja en inteligencia con respecto al Mark Wahlberg. En potencia destructiva no hace falta detallar mucho, ya que Punisher tiene una gran variedad de explosivos, mientras que Max no tiene nada, y en armamento de nuevo gana el Punisher, al tener más y mejores armas, donde eso incluye explosivos y armas cuerpo a cuerpo, mientras que Max tiene un armamento más limitado. En una batalla entre estos dos, lo más seguro es que primero empiecen usando armas de fuego, ya que mayormente usan eso, y pues los dos estarían un muy buen rato dándose plomo, pero aún así es probable que de primeras los dos no se den ni un solo tiro, ya que ambos tienen una velocidad superior a la de las armas de cada uno, Punisher superando por buen margen el Mach 2 contra las escopetas y subfusiles de Max, los cuales no llegan a esa velocidad, y además Frank posee un chaleco antibalas, por lo que le protegería de la mayoría de balazos de Max, mientras que Punisher con sus rifles de asalto no podría superar la velocidad Mach 4 de Max Payne. Viendo que Punisher no podría acertarle un tiro a Max Payne, trataría de buscar una forma de matarlo, y Max igualmente. Si ambos se dan directo a puño limpio, sería una pelea bastante pareja, donde ambos se atacarían con todo. Punisher siendo un poco más fuerte y resistente, y Max siendo un poco más veloz y durable, estarían un gran rato combatiendo, pero además de las ventajas físicas de cada uno, el Punisher tiene una leve ventaja, y es que está mucho mejor entrenado al ser un ex agente del FBI, ex marine y ex mayor de la Delta Force, por ende sabe mejores técnicas que las de un policía, y además Punisher sabe muchas formas de cómo matar a alguien, y eso incluye en un mano a mano, y de hecho el Punisher tiene buenas armas cuerpo a cuerpo como cuchillos y machetes, que de darle a Max le causaría daños muy graves, y Max Payne no tiene un arma cuerpo a cuerpo como tal, podría defenderse usando su escopeta para pelear cuerpo a cuerpo, pero eso solo le daría un poco más de alcance y quizás un poco más de potencia a sus ataques, pero nada que el Punisher no haya resistido. Y además, si vemos bien, la diferencia de velocidad de ambos, Max es de solo 1,6 veces superior, mientras que Punisher es 1,7 veces más fuerte, por ende aunque sea inferior en velocidad, sus golpes sí o sí le causarían más daño que las ráfagas de ataques que le dé Max, y además el Punisher no juega a limpio, usaría todo lo que pueda para ganar la pelea, como lo hizo con el ruso, donde hasta usó objetos del entorno, y al tener armas blancas más su brutalidad, le sería muy efectivo para debilitar a Max, por lo que este último como último recurso tendría que mantener distancia aprovechando su aún ventaja en velocidad, donde de vuelta tendría que usar sus armas de fuego, y podría esconderse y tomar cobertura como hizo con los hombres de Lupino para poder atacarlo sin que Frank menos se los espere. Sin embargo, gracias a los sentidos mejorados de Punisher, podría sentir cuando Max intente atacarlo, dejándole las cosas muy complicadas al policía de Nueva York. Aún así, debido a la gran durabilidad que posee Max Payne gracias a la droga Valkyr, seguiría de pie y seguiría combatiendo pese a todo. El Punisher aún no podría fusilarlo a tiros, debido a la diferencia de velocidad entre sus armas y la velocidad propia de Max Payne. Sus armas como el soplete podrían servir si logra darle a Max, ya que este último no tiene resistencia al fuego, pero sería muy improbable que alguna de las llamas le dé a Max, debido a que son muy lentas comparadas a él, y sumado a que sería demasiado ineficaz en pleno tiroteo. Sus flechas servirían para atacar sigilosamente y atacar a Max de sorpresa, ya que estas tienen muy poco sonido, pero al ser una confrontación directa Max sabría dónde está Frank, y además no es la primera vez que Max se va de algo, estando de espaldas como lo hizo cuando un hombre de Lupino quiso dispararle por la espalda, y sus gafas de visión nocturna no serviría de mucho a menos de que quiera esconderse en plena oscuridad, y sin embargo eso depende mucho del escenario y pleno combate. Pero el Punisher tiene un axe bajo la manga, y es su serie de explosivos, teniendo decenas de estos, los cuales tienen una gran potencia, aunque cosas como la mina Claymore no le provoquen un daño realmente significativo a Max. Otros como sus granadas sí podrían generarle daños muy graves, y si bien Max es muy rápido, su velocidad no es suficiente para superar al de una explosión, que incluso pueden llegar a los 3000 metros por segundo, aunque probablemente el policía puede anticiparse a las explosiones, viendo lo calculador y estratégico que es Frank, buscaría una forma de usar y detonar sus explosivos en el momento correcto.
y además el Punisher también tiene otros explosivos, el cual puede destruir humanos dejándolos reducidos a nada, llegando a los 68 kilogramos de TNT, eso ya es más del triple de la fuerza y resistencia de Max, por lo que de llegarle a dar de lleno la explosión lo mataría de una, aunque al ser muy veloz se podría anticipar a los detonadores, el Punisher con su gran experiencia no usaría sus explosivos de forma imprudente por lo que los detonaría en el momento indicado y más, al enfrentarse a un oponente tan formidable como Max, lo obligaría a calcular cada paso suyo, aunque Max podría anticiparse aún así una parte de las explosiones deberían darle, lo que dejaría muy herido al detective, y el Punisher aprovecharía esa situación. Ambos estarían heridos y cansados debido al prolongado y difícil combate, pero Max Payne es el que estaría más herido debido a los explosivos del Punisher, por lo que al estar muy herido reduciría su velocidad, dándole oportunidad al castigador de conectarle más ataques al policía, y sería más vulnerable al recibir tiros, ya que si bien Max es bastante tolerante ante los disparos, incluso más que el propio Punisher, eso cambia al tener un chaleco antibalas hecho de Kevlar, por lo que Punisher aguantaría los tiros de Max Payne sin tanta queja, mientras que Max al recibir los tiros sí sentiría mucho dolor y solo seguiría de pie por mera fuerza de voluntad. Sería una batalla de desgaste, donde solo uno quedará de pie. Y lamentablemente para el policía, en este caso no será él, el Punisher debido a los terribles daños que le generó a Max gracias a su armamento y estrategia superior, debilitaría mucho a Max, y el Punisher aprovecharía sus conocimientos en matar para acabar con él, y aquí donde sus cuchillos a machete servirían de mucho, rematándolo de una forma brutal al detective. Si bien Max es alguien formidable, el Punisher es alguien más fuerte, más resistente, más inteligente, y tiene un armamento aplastantemente superior y donde incluye explosivos, haría que este enfrentamiento se lo lleve el mejor antihéroe de Marvel, aunque eso sí, le costaría bastante lograrlo, ya que Max también es alguien muy letal, y estoy seguro que el Punisher no saldría entero, pero sobreviviría. Espero que les haya gustado ver el vídeo, el cual me gustó mucho hacer, y es la primera colaboración que hago después de más de 3 años XD, y mi amigo Johnny tiene algo que decirles. Tengo dos cosas para decir. La primera, estoy agradecido con Mister por dejarme aparecer por su canal, y la segunda, espero que les haya gustado esta colaboración. Fue una gran idea y una muy interesante al final de cuentas. Por mi parte es todo, nos vemos en un próximo video. Chao chao. El link de su canal estará en la descripción del vídeo, y nos vemos hasta la próxima, chao.